Ya en la línea con quien hace tiempo no converso, con el doctor Mauricio Alarcón. Doctor, ¿cómo está usted? Buenos días. Buen día, María Fernanda, querida, extrañándoles gratamente, así es que un gusto escuchar nuevamente tu voz y a través de esta vía conectarnos con nuestra audiencia de RTP. Pues vea que yo sí lo he escuchado en varios No, medios, conversando. pero a mí me tiene olvidado, Mafe, y Aquí eso estoy. no es justo, no No, es justo sabiendo que este es uno de los espacios favoritos para poder discutir abiertamente de lo que ocurre en la política nacional. así es, este medio de comunicación es fantástico. A ver, le decía que lo he escuchado en varias intervenciones sobre la ley de comunicación, su postura, argumentos, cuáles son los elementos que deberían considerarse o no. Hoy se discute sobre si es más democrática, menos democrática, es más restrictiva, menos restrictiva, genera mayor control, censura y mordaza. ¿Cuál es su lectura, doctor? Quisiera partir haciéndote una pregunta, Mafe, Ajá. y quisiera que esa pregunta sea muy simple. ¿Qué es para ti la verdad? Pues la verdad se construye. La verdad no puede ser Perfecto. única. Imagínate cuán peligroso puede resultar un proyecto de ley en el que se consagre el derecho a la verdad. ¿A cuál Complicadísimo. verdad? ¿A la tuya, a la mía, a la del gobierno de turno? ¿Quién dice que es la verdad? Ese es el No artículo estamos... 17, el famosísimo. El famosísimo, en el que además queda prohibida la difusión de información falsa. Y todo bien considerando el entorno de las fake news y de la desinformación, pero si el principal canal a través del cual te compartes información falsa es la cuenta personal o particular de un ciudadano en redes sociales, ¿qué pretende la ley de comunicación? ¿Regular tu cuenta de Twitter? Doctor, ¿Regular tu cuenta de Facebook? Ese tipo de cuestiones son las que tienen que preocuparnos respecto de un proyecto de ley que tiene poco de garantista en cuanto a la libertad de expresión y mucho, para variar, de hiperregulador y de intromisor en la vida particular de quienes tenemos un derecho consagrado a expresarnos libremente sin censura previa. cuando vi ese artículo, yo estaba tratando de entender qué era lo que decían, porque desde el Estado se diga que es verdad, entonces creo que no hay un medio de comunicación que se lo pueda atribuir, ni un gobierno ni un Perfecto, gobernante como exactamente. tal. Y me parecía más peligroso que aquel artículo que no preciso ahora de la ley de comunicación, en el que estaba catalogado como noticias de interés nacional. Y que esa noticia catalogada como interés nacional que venía Ujú. desde el Ejecutivo tenía que publicarse en todos los medios de comunicación. Mucho más peligroso, que eso ya era intromisión. Esto ya es un absolutismo. Qué buena memoria la tuya. E imagínate además, que apenas, ojo, en estos minutos hemos mencionado un artículo del proyecto del informe de minoría que aprobó la Asamblea, que se abra la puerta a un consejo de comunicación para establecer los mecanismos y la reglamentación para que se cumpla con la obligación de no difundir información falsa. ¿Que vamos a tener un consejo de sabios que determine qué es verdad y qué no, y que además esté pendiente de tu cuenta de Twitter y te sancione por compartir algo que a su criterio no es verdad? A ese extremo es al que lamentablemente nos están llevando. Y si nos vamos un poquito más atrás, encontraremos barbaridades como el de la consagración de la responsabilidad ulterior, que tú lo debes haber visto, que no solo se la consagra de manera general, sino que también se la establece respecto del medio de comunicación, abriendo la puerta a las acciones o incluso, entre comillas, sanciones en el ámbito civil o de otra índole. Quiere decir que la ley de comunicación, si bien no estaría sancionando penalmente porque no le corresponde, se conecta de manera directa con el Código Orgánico Integral Penal para seguir criminalizando la expresión y la opinión de los ciudadanos, algo que ha sido ya observado por los organismos internacionales. Demasiado abierta y demasiada exposición. Ahora, pero los medios necesitamos una ley que nos regule. Particularmente lo defiendo, aunque me ha costado algunas discusiones con colegas, porque se requiere una regulación. El informe de mayoría se acercaba al ideal de ese regulador sin intromisión, pero con mayor participación. Creo que el proyecto original, el presentado por el presidente en mayo del año pasado, se acercaba muy bien
a lo que le corresponde a una ley orgánica, garantizar el ejercicio de un derecho. El informe de mayoría, al juntarse con otras iniciativas y recoger algunas observaciones presentadas a lo largo del debate en la comisión, ya empezó a distorsionar la idea o el objetivo original. Sin embargo, como tú bien lo has dicho, tenía mucho más de garantista que de regulador y de represor, como es el que fue aprobado finalmente. Creo que en ese sentido hay que prestar, insisto, mucha atención a lo aprobado, que no es una nueva ley de garantía, como lo que pretendía el presidente, sino una reforma a la ley de comunicación vigente, estableciendo algunos aspectos que indiscutiblemente tarde o temprano van a traer problemas. Uno de los temas, por citarlo de alguna forma, es el del espectro radioeléctrico, que ya se había dicho que debería estar en la ley de la materia, que es la ley orgánica de telecomunicaciones. ¿Por qué meter temas de espectro radioeléctrico en una ley de comunicación? ¿Por qué nuevamente recurrir en alguna medida a estas normas que incluso de refilón se van metiendo con la ética y con los procedimientos del comunicador o del medio de comunicación? Yo estoy de acuerdo contigo en que hay que principalmente tener en cuenta las responsabilidades ulteriores, estén o no en una ley específica para la materia, pero cuidado por hiperregular, como ha sido la costumbre, abrimos, y perdón el término, las puertas del infierno. Pero hay legisladores de Pachacutic, y acá lo tuvimos a Arwin Pereira, que justificaba su voto en la ley de comunicación porque no estaba incluida esa distribución del espectro radioeléctrico. Porque hay legisladores que no se toman unos pocos minutos para leer los informes que durante mucho tiempo han venido emitiendo los relatores especiales para la libertad de expresión, el sistema interamericano, el sistema de Naciones Unidas, y simplemente hablan por hablar. Si tuviéramos legisladores responsables que lean y se metan un poco en el contexto y en las razones para proceder con una ley de garantía, probablemente la discusión no hubiera retrocedido al nivel al que lo ha hecho en este momento la Asamblea Nacional. Ahora, de las vías que tiene el presidente está claro, pero ¿es mejor quedarnos con la ley, con la reforma que tuvo en la época del presidente Moreno? ¿O arriesgarse a presentar un veto parcial? Cuando el presidente ha puesto a prueba su capacidad de colegislar, ha salido perdiendo. Cuidado y por la vía de un veto parcial pone a prueba la configuración de una nueva mayoría que obtenga los 92 votos para ratificarse en el texto original. Ya se oye desde varios sectores, no solo del oficialismo a nivel ejecutivo, sino del oficialismo a nivel Asamblea Nacional, lo dijo el día de ayer la asambleísta Ana Belén Cordero en un programa de televisión, que el veto total es el camino porque es imposible que consigan 92 votos, a lo cual yo quisiera recordarles que, por ejemplo, para lo que sucedió con la ex superintendenta de bancos, Ruda Regui, esa cifra se consiguió y funcionó bastante bien. Así es que cuidado, y el presidente envalentonado comete, desde mi punto personalísimo de vista, el error de vetar totalmente, y una asamblea se agrupa en su contra para ratificar el contenido de este Frankenstein que ha sido aprobado por la vía de informe de minoría. Ahora, ¿qué pasa si toma ese riesgo? Dice, voy a hacer un veto parcial, lo envío, no consigo los votos, se mantiene la votación de este informe de minoría, que se convertirá en ley. Es también dejar la puerta a presentar una nueva reforma. El veto total dice, nadie va a tocar el tema durante un año. ¿Qué conviene y con un más? detalle, y va de nuevo con un detalle, porque todo el mundo cree, o al menos una buena parte de quienes están discutiendo estos temas, que al vetar totalmente se archiva el proyecto de ley, y esto es falso. Se lo pone en una congeladora durante un año, y la Asamblea Nacional tiene la posibilidad de, al tener la certeza de los 92 votos, después de un único debate, ratificarse en el texto originalmente aprobado. Si vamos a atentar a los 92 votos, en lo personal, si estuviera en el lugar del presidente de la República, preferiría hacerlo en un año a hacerlo en este momento con los riesgos que eso conlleva. Y tú bien lo has dicho, hay una propuesta o varias propuestas, incluso ya en la Asamblea Nacional, de reformar contenidos de la Ley Orgánica de Comunicación.
Cuidado, de nuevo, y el presidente se equivoca pensando que es inalcanzable esa cifra al interior de la Asamblea Nacional. Y los que terminan perdiendo son los ciudadanos cuando se quiere imponer a través de una ley, a través de qué canales de informarnos, a través de qué información obtenemos la verdad, entre comillas, o incluso más recursos públicos que salgan de nuestro bolsillo para financiar defensores de la audiencia, como está establecido en otro de los artículos del proyecto aprobado. Ya, ahora le estamos dando una lectura jurídica, una lectura de democracia, de derechos, incluso de números, para ver cuántos consigue. Pero dele una lectura política. Fue el primer proyecto de ley, el primer cambio que presenta el presidente, a pocos días nada más, y dices, en teoría esta era su bandera de lucha, lo propuso en campaña, la Asamblea lo trabaja y el presidente lo va a vetar totalmente. Políticamente, ¿cuál es el mensaje? No, el mensaje es que lo que ha hecho la Asamblea Nacional está totalmente desviado del objetivo original, que era garantizar un derecho humano fundamental. Para mí, el mensaje más crítico es el del presidente de la República vetando parcialmente un proyecto de ley para tratar de corregirlo, cuando dijo que la ley orgánica de comunicación debía terminar en el basurero de la historia. Esas son las contradicciones y las faltas de coherencia que le han pasado factura a Guillermo Lasso hasta este momento. Prueba de ello son las cifras de credibilidad y confianza que aparecen en la gran mayoría de estudios de opinión. Un presidente tiene que ser consecuente con lo que le dijo a la gente al momento de ser electo, durante los 4 años de su gobierno, con el plan de gobierno que está inscrito ante el Consejo Nacional Electoral. Así es que esperemos que esa coherencia en un tema tan sensible como este también se vea presente y que los cálculos políticos, en este caso, sean los acertados y no simplemente producto de los egos y vanidades de algunas personas que lo rodean. Ahora bien, hay una propuesta y aceptaciones de tener un punto de encuentro medio entre el Ejecutivo y el Legislativo. Perdón que me sonría un poco, pero es la creación de esta comisión para que analicen, revisen, coordinen lo que sale del Ejecutivo y que va a ir a la Asamblea para que se anticipen las posiciones. Puede trabajarse esta ley de comunicación con un veto parcial, llevarlo a esa comisión para que salga lo mejor posible. ¿Se puede hacer eso para no llegar a ese veto total? O sea, le estoy preguntando mal, de poder seguramente se puede, si es que es lo que realmente conviene. Es hasta deseable, Mafe, es hasta deseable que se genere un espacio en el que no únicamente esté el Ejecutivo y el Legislativo, sino que se integren actores interesados en la temática que se discute al interior de la Asamblea Nacional. En un país democrático, maduro y civilizado, el ideal es ese. Pero si vivimos en un país del cálculo político, del ego, de la vanidad y de la satisfacción de intereses particulares, podría esta iniciativa convertirse en un arma de doble filo. Veamos si es que hay principalmente transparencia en la iniciativa manifestada días atrás por el presidente Saquicela, el presidente de la Asamblea Nacional, y como digo, sería al menos deseable. Posible, un tanto difícil. Realizable, un tanto más. ¿Por qué dice que podría ser un arma de doble filo, Mauricio? Porque el presidente de la República parece no tener el olfato político suficiente para entender las intenciones de quienes indiscutiblemente tienen la mayoría en la Asamblea Nacional, de quienes podrían intentar una vez más destituirlo, basados en el dictamen de la Corte Constitucional, o de quienes ya están intentando, por molestar al gobierno, llevar adelante procesos de juicio político contra aquellos funcionarios que sí están haciendo bien su trabajo, como el canciller de la República, para sentarse en una mesa de diálogo con los actores políticos que han torpedeado tu trabajo y que han hecho prácticamente que tu plan de gobierno no se viabilice. Debes hacerlo con buen olfato político, con buena capacidad de negociación y sobre todo con buena comunicación, algo que hasta el momento el gobierno ha demostrado no tener. ¿Y qué puede tener el gobierno para negociar? Yo creo que el gobierno tiene en un espacio como este la posibilidad histórica de dejar en claro quién es quién en el contexto político nacional. ¿Importa eso aclarar quién es quién? Somos muy cambiantes. Yo creo que sí, yo creo que sí, Mafe, porque aquí uno de los mayores problemas ha sido que nos hemos dejado llevar por lo que
ciertos actores dicen de sí mismo y por la forma en la que estos se presentan a la ciudadanía frente a un gobierno incapaz de comunicar bien lo que ha logrado o lo que pretende lograr. En ese sentido, pues nos han dorado la píldora, haciéndonos ver a aquellos que en su momento fueron autoritarios, hoy como los grandes demócratas, o aquellos que al interior de sus organizaciones políticas han torpedeado procesos internos como las víctimas de una persecución. ¿Qué es eso? Manipulación política, manipulación comunicacional, manipulación de cara a la ciudadanía. Si el gobierno fuera inteligente en la forma de comunicar las cosas, los dejaría en evidencia, y la ciudadanía si es lo suficientemente inteligente al tener toda la información disponible en sacar sus propias conclusiones. Antes de dejarlo ir, este tema de la comunicación, la libertad de expresión, a veces puede ser como muy lejano, muy distante, o decir, mientras yo pueda hablar, tengo comunicación, nosotros lo vivimos. ¿Sí? No me importa mucho de la ciudadanía que pasa con los medios, producto también de nuestros excesos. La gente reaccionó, no me importa, cierren los medios que tengan que cerrar, vendidos, pauteros, un sinfín de calificativos. ¿Qué hace? No, es que es verdad, y al final nadie se identificaba con nuestra causa, ni nosotros los comunicadores nos pusimos de acuerdo. Efectivamente, no, y este es un punto en el que, como decía hace un momento, Mafe, priman los egos y las vanidades respecto de los intereses superiores, y eso es algo que hay que vencer. Porque aquí muchas veces se habla de mi propuesta o mi acción o mi planteamiento, cuando en asuntos tan sensibles como el de la libertad de expresión, la falta de empleo o la inseguridad, debemos hablar de nuestro país, nuestros derechos y libertades, porque aquí la iniciativa, si va a solucionar un problema nacional, no le pertenece a una persona, sino que nos pertenece a todos, como es responsabilidad de todos arrimar el hombro para lograr un buen resultado. Mauricio, yo he dicho que las mayorías en la Asamblea en buena hora que son móviles, en el buen sentido, que podemos estar de acuerdo. Hay que aclarar un poquito. Pero que luego vayan a malinterpretarte, Mafe. Es que claro, es como la palabra pacto, acuerdo está bien, pero aquí en nuestro país significa cosas horribles, porque los hechos así lo han demostrado. Y hay que rescatar este tipo de términos satanizados de manera justificada, pero que hay que ponerles en el lugar que corresponde, porque el acuerdo, el pacto, la negociación son necesarios en un país que no cuenta con gobernabilidad entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero tienen que ir de la mano de un término que a veces se cae del lenguaje, del vocabulario de la mesa, que es el de la transparencia. Pactos transparentes, acuerdos transparentes, negociaciones transparentes. Si la información está ahí disponible para que todos incluso podamos hacer fiscalización, el resultado indiscutiblemente será distinto. Lo que sí condenamos, y creo que tanto tú como yo y nuestra audiencia, es el hecho de que acuerdos y pactos se hagan por debajo de la mesa y después quieran decir que no existen, aunque los resultados son visibles y están a vista de todos. Mauricio, ¿qué tan viable crees que pueda suceder? Algo que tengo en mi cabeza y te lo voy a contar. Que esta vicepresidencia de UNES en la Asamblea Nacional puede convertirse en una presidencia en muy corto tiempo antes de aquel que indica en el que se tenga que cambiar las autoridades. Yo creo que es tan posible que el mismo presidente de la Asamblea lo tiene digerido y prefiere hacer homenajes y entregar condecoraciones para evitar que eso suceda muy pronto. Y cree que con ello lo evita completamente. La Ley Orgánica de la Función Legislativa es clara en establecer mecanismos de evaluación y sanción respecto de los miembros del CAL, y pues en este caso, al menos, la posibilidad está ahí. Si los actores políticos, en función de los votos, lo quieren intentar, probablemente lo hagan cuando ya tengan la certeza del resultado. ¿Cuál debería ser la prioridad de los asambleístas del PAN, Mauricio, en función de las seccionales? Cuando nosotros elegimos legisladores, Mafe, lo hicimos para que estén en una curul 4 años, no para que a los 14 meses renuncien en la búsqueda de un cargo en un gobierno local. Ya empezó el desfile de los renunciantes que pretenden ser concejales, alcaldes, prefectos o viceprefectos, mostrándole al país su enorme irresponsabilidad con el mandato recibido en las urnas. Probablemente la BAN no sea la excepción. Esta bancada oficialista también verá desfilar
dentro de muy poco a los renunciantes tratando de acceder a un gobierno local. Pero eso es lo de menos, diría yo, cuando aquellos miembros de la bancada oficialista, después de haber votado incluso a favor de la destitución del presidente, aparecieron sonrientes en una foto junto a él hace pocos días, en una reunión de Palacio. ¿No entiendes, no? Interesante saber que pues ni siquiera en un tema tan sensible como ese, los miembros de la bancada oficialista pudieron ponerse de acuerdo. Mauricio, como siempre, un placer conversar con usted. Seguro que ya no me demoro tanto la próxima, que no sean tan largos esos intervalos. Espero con ansias y extraño a mis queridos amigos de RTP, así es que aquí a la orden siempre. Mauricio, gracias. Un abrazo. Lindo inicio de semana, de mes también, mes de las artes, ¿cierto? ¿O ya no? Y espero, en Quito sigue siendo agosto mes del arte y la cultura, pero al menos en el país espero que sea el arte del buen gobierno y el arte de la buena política. Veamos qué ocurre. Bueno, quizá iba a ser positiva, pero ahora estoy en plan muy realista, ¿ok? Y creo que es lo que nos corresponde. Optimismo es una cosa, pero realismo tiene que estar ahí pegadito para que el optimismo no nos debe a pensar que todo está bien cuando la casa se está incendiando. Mauricio, gracias. Abrazo.